Gloria a su nombre. Fuerte, 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 denle la gloria. Vamos a grabar este mensaje para el radio, gloria a Dios, Radio Vida, también 490, West Laco, Texas, y también para Canal 50, el Matamoros. Gloria al Señor, Génesis, gloria al Señor. Misión divina sigue Él. Yo no soy, misión divina sigue Él. Misión divina sigue Él. A su nombre, a su nombre. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados fuertes, repite conmigo. El reloj. No los oigo. El reloj. O la brújula. Dile a tu hermano enseguida, el reloj o la brújula. Dile otra vez, el reloj o la brújula. Toma tu asiento. La palabra del Señor nos dice en la carta a los Efesios del apóstol San Pablo: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como seguidores de Jesucristo, amados hermanos, como seguidores del Señor, tenemos dos opciones para el estilo de vida que llevemos aquí en la tierra. Jehová siempre ha demandado y demandará consistencia en nuestro caminar, en nuestro profesar. Esta carta que estamos leyendo, Efesios, es una carta de exhortación del apóstol San Pablo para la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso fue la ciudad más grande del oeste del Asia Menor, donde Pablo fundó una iglesia. Éfeso es famosa por varios factores. El primer factor que escribió la historia a Éfeso fue el factor económico. Éfeso contaba con uno de los puertos más grandes e importantes del Asia Menor en el tiempo de Pablo. El segundo factor importante en Éfeso fue su tamaño. Éfeso era una ciudad como de 300,000 habitantes, más o menos como el tamaño de Brandon, un poquito más grande. El tercer factor que hizo importante a Éfeso fue su tamaño, su magnitud. Gloria al Señor. Perdón, su cultura. Era famosa porque tenía un teatro en aquel tiempo, un teatro para 25,000 personas. Imagínense usted, póngame mucha atención, hermano. Yo no vengo a jugar con usted, platique allá afuera. Para 25,000 asientos. Tenía un freeway, más o menos una carretera, un freeway desde el puerto, de uno de los puertos más famosos del Asia Menor, hasta el estadio, hermano. Tenía baños por todo el freeway, había baños públicos, había gimnasios, había edificios, había edificios impresionantes, hermanos, librerías increíbles, tiendas impresionantes, hermano. Y el cuarto factor importante de Éfeso era el factor espiritual. A ver, era importante y fue famoso Éfeso porque allí residía el culto y el templo más grande de una de las diosas más grandes de aquel tiempo del Asia Menor, la diosa Diana. Era una maravilla mundial aquel templo. Si tú lees y si tú te metes a estudiar
en la universidad, en lo que es en la historia secular, lees sobre las 7 maravillas del mundo, o las 9 maravillas del mundo, y una de ellas era el templo de Diana. Así tan grandioso era aquello. ¿Cuántos alaban al Señor? Diana era la diosa de la luna. Diana era la diosa de las doncellas, de las señoritas. Y los historiadores marcan y dicen que en Éfeso era famosa por la prostitución que había alrededor del templo. Había sacerdotisas que eran prostitutas y protagonizaban toda clase de lascivias increíbles, y era muy famosa por eso. La historia, hermano, del cristianismo en Éfeso empieza con el evangelismo de Priscila, de Aquila. Y tan poderosa era la presencia de Pablo que los plateros, los que hacían las monedas, las estatuillas, también los ídolos de plata de Diana, la diosa de Éfeso, donde el Señor, los plateros de Artemis, temían por sus negocios, porque empezaban a quebrar los negocios cuando el apóstol Pablo caminaba por ahí, por sus calles, y predicaba la palabra, el evangelio de Jesucristo. Los negocios empezaban a quebrar, ya no había ídolos, ya no había nada de eso, y se enojaban los plateros contra Pablo y arremetían contra Pablo. Y en esa ciudad, en esa región, también Pablo bautizó mucha gente que los discípulos de Juan el Bautista habían discipulado, pero no los habían bautizado, ni también los habían discipulado como debía ser. Pero Pablo se encargó de discipularlo también a ellos, gloria al Señor. Y en esa región también Pablo tuvo diferentes choques con los magos, contra los magos, contra los ocultistas, los satánicos. Después Pablo se fue en varios viajes, y en su ocaso de aquel anciano apóstol Pablo vino y dejó a Timoteo para discipular a todos los que habían creído el evangelio. Enseguida llegó Tíquico, llegó el poderoso Onésimo, y siguieron las discipulaciones de aquella región, y el evangelio avanzaba como río impetuoso. Los negociantes se entregaban a Jesucristo. Los oficiales de gobierno dejaban sus placeres y todo, y se entregaban, amén, al Señor Jesucristo. Y sucede que ya en el exilio, después de que va decayendo la historia de la iglesia y empieza una persecución espantosa, capturan a Pablo y lo mandan a Patmos, a la isla de Patmos, para pasar ahí un tiempo por disensión, por estar predicando una religión que no era la religión de Roma, por no adorar a los dioses romanos. Y lo mandaron a la isla de Patmos, dice la palabra, y desde ahí Pablo le dice a su propia iglesia que había fundado, y le dice a Juan: dile a Éfeso que han dejado su primer amor. Y en esta carta que hemos leído, este versículo que hemos leído, capítulo 5, versículo del 15 al 17, entonces Pablo ahora exhorta a los cristianos allí, número 1, para que procuraran seguir a Cristo y no desistieran por los ataques del diablo, para que caminaran en la fe en Jesucristo, en la que habían sido salvos, y permanecieran en esa fe, y nada los detuviera. Les habla y les exhorta para que evitaran las prácticas impuras de los paganos que los rodeaban, para que rompieran los lazos de perversidades que ellos mismos cometían antes de su conversión. Y en el versículo 15 les dice Pablo: mirad, hijitos, pues cómo andéis avisadamente